me la como. Seguridad eterna. A veces nos sentimos inseguros. Yo decía ahorita con el grupo de adoradores antes de empezar la actividad, de que a veces sentimos un temor y decimos, si Cristo viene hoy, me quedo. Ay, nos llenamos de duda, perdemos la seguridad, ¿verdad, José Leandro? Ay, es que yo vi mal a tal, es que yo hice esto. Entonces, no tenemos seguridad en lo eterno, no tenemos seguridad en nuestra salvación. Por allí hay un gran conflicto en las redes sociales, en las iglesias, en los creyentes de las iglesias. Hay un gran conflicto, la salvación se pierde, no se pierde. ¿Han escuchado eso? Que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que el que no tiene la salvación no tiene nada que perder. Pero el que realmente creyó en Jesús de Nazaret, es fácil. Tú me preguntarías, pastor, pero ¿cómo yo recibo la salvación? Pues te vas allí a Romanos 10:9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te doy otro, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que si tú crees, tu casa también está salva, no. Es que tú ahora le vas a alumbrar la casa y va a ser salva por ti, por tu convicción. A veces tenemos el concepto de decir, no, mi hijo lo arroba la salvación mía. Sí, Señor. Ponte a creer, te vas a volver creyón. La salvación es personal, es un vehículo personal, individual. Así al principio, es mía la salvación, es un regalo que Dios me dio. Entonces la salvación se pierde, no se pierde. Yo no te vine a hablar de eso, pero te voy a comentar algunas cosas que te pueden orientar. Lo primero que te digo es que no puedes perder algo que no tienes. Muchas personas vienen y te voy a leer un versículo que no es la palabra, pero te lo voy a leer. Está en 1 de Juan capítulo 2, anota lo que yo te lo leo, no pierdas tiempo allí. Dice el apóstol Juan, donde hoy va a ser la palabra, pero este no es el versículo. Mira lo que dice. Salieron, 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la casa entiendes ese trabajo. Te lo voy a volver a leer. Salieron de nosotros. 1 de Juan 2, 19. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que cuando llega la salvación a tu vida, llegó un regalo que no te lo pueden quitar. Pero cuando realmente crees, cuando crees con seguridad, así como decíamos en el bautizo, cuando Felipe le comentó, el eunuco, el etíope, le dijo a Felipe, ¿y qué hace falta para que me bautice? Y él le dijo, que creas en Jesús. Yo creo. Bueno, si crees de todo corazón, dice la palabra, no dice si crees. Hay muchos que creen y se vuelven creyones. Hay muchos que creen, pero no permanecen. Esos no son de nosotros. Esos son los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Traba lengua, bueno, pero serio, importante. Esos son los que vienen y tú dices, no vimos nunca a este hermano que se arrepintió. ¿Será que tuvo la salvación? Dímelo, ¿tuvo la salvación? Entonces me comprendieron. ¿Ves que la salvación no se pierde? Porque si realmente la hubiese tenido, entonces pasa otra situación. Pasa otra situación. Y es que cuando tú recibes el regalo de la salvación, eso equivale a la vida eterna. Son sinónimos. Cuando tú recibes ese regalo, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo es el sello en tu vida. Le perteneces a Dios. Y tú te puedes rebelar contra Dios, pero no la pierdes. El Espíritu Santo que entró en ti no sale. Se entristece. Se pone a un lado. ¿Cómo? Se contricta. El Espíritu Santo ahí te selló
El Señor no va a borrar ese sello y te puedes ir y rebelarte contra Dios. Pero en el momento, el Señor está así como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Él le pertenecía a ese padre. Él estaba esperándolo y vino arrepentido. Entonces no debemos juzgar cuando una persona llegó, creyó de verdad. ¿Quién juzga nuestra fe? Dios. Si creyó o no creyó, es un problema personal, es una salvación personal. Si me estoy explicando, iglesia, quiero que estés claro. Cuando veas eso en las redes sociales, ya tú estás claro, la salvación no se pierde. Yo no puedo perder lo que nunca tuve, pero si tengo la salvación es para tenerla para siempre. Es un sello, es un sello. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, son cosas teológicas más profundas que hoy no te las quiero comentar. En alguna oportunidad te las comento. Pero hay otra opción. Hay quien está en el Evangelio y se convierte en apóstata. ¿Qué es un apóstata, José Leandro? Tergiversa la palabra. Tergiversa la palabra. Una persona que es contrario a lo que está establecido en la palabra y conoce el Evangelio. Eso se llama apóstata. No apóstol. Apóstata. Es una persona que tergiversa la palabra. Conociéndola, la tuerce. Esa persona sí no tiene chance. Porque no es rebeldía, es apostasía. ¿Sí me explico, iglesia? Ok, quiero que eso quede claro, esos conceptos, porque ahora sí vamos a hablar de un tema maravilloso. Seguridad eterna. Algunas personas dudan de su salvación porque no han aceptado a Cristo en realidad. Te voy a decir los motivos por los cuales, algunos motivos que puede tomar nota de las personas que tienen inseguridad. Bueno, tienen inseguridad algunas personas, dudan de esa salvación porque realmente no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esa persona tiene dudas. Otras personas que tienen duda es porque cometen pecados. Esa es la situación más común. Cuando pecamos nos sentimos así como que estamos cochinos. Pero la palabra de Dios es tan dulce. Dice que es más dulce que la miel. Es dulce. Dice que si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como la blanca lana. Mira qué poderoso. Y te doy más. Dice que si confiesas tus pecados y te arrepientes, Dios es justo y te apartas, Dios es justo para perdonarte. Es decir que somos imperfectos, pero somos sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Cristo. No vamos a dejar de pecar nunca hasta que Cristo venga. Vamos a estar expuestos al pecado. La palabra dice que si alguno dice que no es pecador, es mentiroso. Dice la palabra, ¿verdad que sí? Tengo a mi discípulo de aquí que me está corrigiendo, me está certificando. ¿Dice la palabra así? Así es. Pero quiero decirte un poco más. Mira la otra opción. La otra opción son otras personas que dudan porque se sienten inseguras de haber seguido el proceso correcto para ser salvos. Hay personas que viven rígidos. Es que no estoy caminando como es. Hay personas que sufren el Evangelio. Y el Evangelio es libertad, no libertinaje. El Evangelio es libertad. Hay personas que sufren porque dicen, no lo estoy haciendo bien, es que tengo que hacer más obra, tengo que ayudar a más niños pobres, tengo que caminar de orilla de aquí a por la mar porque si no, no soy perdonado. Y hay personas que todavía están en ese proceso, que cometen pecado, dudan porque se sienten inseguras, porque no han seguido el camino correcto. Y hay esa lucha tremenda en la mente de las personas. Pero te voy a decir lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto es que la seguridad eterna se basa en la fe de Jesucristo y en su justicia. Si Cristo me perdonó, soy limpio. El día que llegaste a Cristo, tus pecados fueron borrados. No tu naturaleza pecaminosa. Ahora tienes dos naturalezas. Pero una se pone sobre la otra. Tienes una naturaleza pecaminosa, pero ahora tienes una naturaleza nueva. Una naturaleza espiritual, no carnal. Y ahora tienes la opción de decirle, sujétate carne a mi espíritu, sujétate alma, ven y adora a Dios. Ahora te lo vuelvo a decir, te lo he dicho muchas semanas, ahora se partió tu alma y tu espíritu. Ya el alma perdió control. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Partirlo. Antes estaban
unidito. El alma era panita del espíritu y de la carne. Y decía, tómate 10 botellas. No, hay 5 más allí, dale. El agua del florero, tómatela. Y tengo una mujer, dame 2 más. Y sobredosis de droga. Y el Satanás hacía lo que le daba la gana. Porque el alma estaba controlada. Y te voy a decir algo, Satanás quiere acabar con el alma rapidito. Porque si mata a la persona más rápido, se lo lleva al infierno. Estoy hablando clarito. Satanás quiere acabar con el alma de los jóvenes rapidito. Le pone pensamientos suicidas. Le pone pensamientos de adulterio, de fornicación, de pornografía. Los quiere acabar rápido para que no busquen de Cristo. Y dígame, cuando un joven se acerca a Cristo, comienza la guerra. Cuando una familia, un esposo se acerca, comienza Satanás a usar, no se aparece con cacho ni echando candela por la boca, eso es mentira. ¿Cómo dice que viene? Como ángel de luz. Y al hombre le pone una muñequita por ahí. No es que le va a poner una mujer con candela en la boca, ¿no? Se la pone vestidita, arregladita. Comienza las tentaciones. Y comienza a ponerle el pensamiento al joven, no vayas a esa iglesia. Eso es aburrido. ¿Qué haces allí? Satanás quiere que el alma se acabe rápido. Y entonces comienza a decir, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Tú no tienes perdón de Dios. Tú no tienes perdón. A ti lo que te queda es suicidarte. A ti lo que te queda es acabar con eso de una vez. Ese es el enemigo. Él quiere que tú no tengas oportunidad de buscar de Cristo. Y esas personas entonces dudan porque se sienten inseguras de haber seguido un proceso. Hay personas que sufren en el Evangelio, pero sufren no por lo que dice la palabra, por persecución, por nada, sino que sufren porque llevan una vida religiosa. Llevan un látigo aquí y dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿No es así que dice? Y va aquí en el pecho, por mi culpa, por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Y es que, ¿sabe quién le produce eso? El diablo, porque él es el acusador. Conmigo lo he intentado. Cuando me equivoco en alguna cosa me dicen, eres culpable. Eso que eres pastor. ¿Y qué crees? ¿Que Dios te va a perdonar? No. Y en el nombre de Dios, después siento un gozo tremendo. Porque me arrepiento, me aparto y siento el perdón de Dios en mi vida. Y mi vida comienza a fluir, a transformarse. ¿Estamos comprendiendo? Quiero que vayamos comprendiendo la vida eterna, la vida eterna. La vida eterna, lo que es cierto es que está basada en la fe en Jesucristo y en su justicia. Nosotros fuimos justificados de nuestro pecado. El Señor nos justificó. Alguien que es justificado es que fue declarado inocente. ¿Por qué? Porque hubo un culpable que declararon culpable. ¿Cómo quedó Barrabás? Fue justificado. ¿Quién era el culpable? ¿Jesús o Barrabás? Barrabás. ¿Y qué dijo el pueblo? Liberen a Barrabás. Liberaron al culpable y culparon al inocente. Pero el inocente pagó el precio de Barrabás y pagó el precio tuyo y el precio mío. Somos libres. Tenemos vida eterna. La vida eterna es algo que Dios nos regaló para siempre. Ok, pero no es tan fácil. Esta se logra por gracia, por medio de la fe. Y por último, la fe acepta que Cristo murió en lugar del pecador. Si confiesas tus pecados, si confiesas que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, y crees con fe en tu corazón que Él resucitó a los muertos, eres salvo. Es fácil. Pero yo hoy quiero llevarte a un versículo que está en la palabra. Está en la misma primera carta de Juan, capítulo 2. Mira, la carta de Juan es una carta que encontramos una de las declaraciones más hermosas y reconfortantes en toda la Biblia, que nos aclara que la salvación es eterna, que es un regalo de Dios inamovible, que está a tu disposición disfrutarla. Primera de Juan, ya lo voy a repetir, nos habla directamente sobre la seguridad de la salvación y es un tema central en todo creyente. Mira, el contexto de la carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan, aquel apóstol Juan, ¿sabe cuál es ese Juan? ¿Quién me lo dice? El terrorista. ¿Saben que Juan era terrorista? Quería quemar gente. Él y Jacobo, su hermano, le dijeron al Señor Jesús, ¿quieren que pidamos fuego para que queme a los samaritanos? Eso es terrorismo.
Quiere que pidamos que descienda fuego del cielo, le dijeron a Jesús. Ese éramos tú y yo. Y el Señor nos ha ido cambiando para que los achicharre, para que los queme. Y el Señor Jesús casi que le pega una Biblia por la cabeza. ¿Estás loco? ¿Y sabe quién vino a ser Juan? Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira cómo cambia. Bueno, ese mismo Juan te da un recital. Ese Juan le escribe esa carta a la iglesia. Esa iglesia enfrentaba dudas y desafíos internos. Enfrentaba problemas, había un problema. Algunos miembros luchaban con la incertidumbre de la salvación, porque venían del judaísmo. Y el judaísmo decía que si tú pecabas te mataban apedreado, que eras culpable, la ley te culpaba. Pero Cristo te justificaba, te justifica. Esa iglesia venía de una carga religiosa. Venían de ser culpables, de sentirse acusados por la ley. Y ahora somos, la palabra de Dios dice, pues sois salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no por obra, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, es un regalo. Una gracia es un regalo. Algo inmerecido, algo que tú no pagaste, es algo que ya lo pagó alguien. La deuda está paga. Es decir, que Juan estaba enfrentando una iglesia con un conflicto tremendo, incertidumbre sobre la salvación. Juan escribe buscando reafirmarles en la fe y recordarles las bases de su esperanza. Te invito a que en tu casa leas la primera carta de Juan. Si la lees en el Espíritu, tu vida va a cambiar para siempre, porque tiene todos los fundamentos para que veas que la vida eterna no te la arrebata nadie, pero es tu responsabilidad. Vamos a leer el versículo. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Perdón, Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Mira cómo dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Eso está antes de la segunda y tercera carta de Juan, y está antes de Judas, y por último está Apocalipsis. Son los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero que te pongas en el contexto. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Allí quiero centrar la palabra de esta mañana. Estas cosas os he escrito. ¿Qué escribió? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que estés seguro. No dice para que sepáis si acaso tienes vida eterna. Para que sepáis tal vez si tienes vida eterna. Dice con seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En ese sentido, yo quiero hoy decirte que nos encontramos en esa declaración maravillosa de la palabra, donde nos está diciendo que si estas cosas que escribe Juan, nosotros las creemos en el Hijo de Dios, somos obedientes a los mandamientos de la palabra, entonces podemos estar seguros de la vida eterna. Una persona, como te dije al principio, que viene, escuchó y no entendió o no quiso entender, como vino se fue, es una persona que nunca se apoderó, ni nunca obedeció, ni nunca se sujetó a los mandamientos de Dios. Es una persona que difícilmente encontró la salvación. Bien, todo esto te quiero decir que en primer lugar, dice la palabra, estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas? Por eso quiero que revises la carta completa. La primera carta de Juan es el mismo. Te voy a decir algo. Juan no es el bautista. No. Juan no es el que bautizó a Jesús. No. Juan es el escritor del Evangelio de Juan. Es el escritor de la primera, segunda y tercera de Juan. Es el discípulo de Jesús, el que estuvo con él. El discípulo amado. Y escribió el Apocalipsis. ¿Ok? No te confundas, no es el bautista. No es el bautista, es Juan.
El Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis fueron escritos por Juan, el mismo discípulo que andaba con Jesús, el amado. Y te voy a decir algo, Juan fue el único que murió de viejo. Todos murieron como mártires, los discípulos de Jesús. El único que murió por allá en la isla de Patmos, como que ese discípulo amolado, Patmos. El único que murió de viejo fue Juan, y escribió esta carta aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Cuando hablamos después de Cristo, hablamos desde que nació, no desde que se fue, no desde que murió. Debo aclararles eso, iglesia, para que cuando lean estén en el contexto. Cuando hablamos después de Cristo o antes de Cristo, es después que Jesús nació. Desde ese día comienza la era después de Cristo. Desde ese año comienza nuestra era. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Aló? Estas cosas os he escrito. Pero ¿cuáles cosas? Las verdades del Evangelio. En primer lugar, la encarnación de Jesucristo. Una persona que cree en Jesús es porque cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Pablo lo explicó así. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Cree en la encarnación de Cristo. Juan, en el Evangelio de Juan, comienza diciendo: en el principio era el Verbo, Jesucristo. Jesucristo no nació, no comenzó su existencia allá en Belén, ¿no? En el principio era el Verbo. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice, cuando creó al hombre, dijo: hagamos. Es decir, que Dios no estaba solo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estaba allí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te aclaro todo esto para que comprendamos. Ese mismo Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Jesús mismo que estaba ahí. Jesús no tiene ni principio ni final, es eterno, es el alfa y el omega, el principio y el final. Entonces aquí comienza diciendo que estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas? Las verdades del Evangelio, la encarnación de Cristo. Si vamos en esa misma carta, te voy a leer algunos textos, pero quiero dejarte ese hambre, quiero dejarte esas ganas de leerte toda la carta completa, y estoy seguro que el domingo vienes transformado. Si la lees en el Espíritu, el domingo vienes transformado, vienes convertido, vienes deseoso de seguir a Cristo, vienes contento porque ahora entiendes que la salvación es un regalo de Dios para ti y que no te la roba nadie. Amén. Amén. Gloria al Señor. Permiso. Esto se pone bueno porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira lo que dice la encarnación de Jesucristo en esa misma primera carta, capítulo 1, versículo 1 y 2. Toma nota rapidito, si no te da chance yo te lo leo. Toma nota. Primero, aquellos que toman nota. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, al verbo de vida. El verbo de vida era Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Entonces, lo primero que Juan está diciendo cuando dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo, es recordándole a la iglesia la encarnación de Jesucristo. Pero no solo eso, también le recuerda su obra redentora. Para eso te invito al versículo 1 y 2 del capítulo 2. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces ya la vida eterna depende también de un comportamiento también. Allí están manifiestos los frutos de tu arrepentimiento. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Por todo el mundo entero. El mismo Juan lo escribió allá en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna.
Entonces, ese mismo Juan nos está diciendo que no solamente veamos esa encarnación de Jesucristo, sino que veamos su obra redentora, de que Jesucristo se hizo carne para darnos salvación, de que Dios propició a su Hijo para darnos la salvación, la vida eterna. Son dos cosas equivalentes. Es la misma cosa, la salvación y la vida eterna. Pero también Juan nos anuncia que las cosas que escribo a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo también incluye el amor de Dios. En el capítulo 3 de esa misma carta, por eso te digo que te la leas toda, te estoy sacando algunos versículos clave, pero cuando te leas cada capítulo, wow, te vas a extasiar. Vas a tener que buscar un buen café, vas a tener que apagar el televisor, desconectarte. Yo me desconecto de mi esposa y todo. Le digo, no estoy para nadie ahorita, estoy hablando con el jefe. Y comienzo a hablar con él y me empieza a dar instrucciones, me empieza a revelar. Me meto en esa intimidad con él. Hazlo. ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos lo van a hacer? Los valientes. ¿Cuántos lo van a hacer? La primera carta de Juan, me la leo en la semana. Primera carta de Juan. Y el domingo voy a hacer preguntitas así. ¿Qué leíste? Capítulo 1. ¿Qué te impactó? ¿Hacemos eso? ¿Sí? Aquí nos estamos capacitando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor de Dios. Mira, los dos mandamientos. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo desafiaron. ¿Y qué dijo Él? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo se parece, le dijo Él. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo lo muestra aquí Juan. Mira cómo lo muestra. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En eso consiste la vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y saben qué le dijo el Señor después que le dijo? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo se parece. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué le dijo más adelante? Oye, en ese mismo pasaje le dijo, y en eso consiste toda la ley. Por eso es que pecamos, porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es dejar padre, madre, hijo, hermano, tío, abuelo, todo, como Jesús le dijo. El que no es tan valiente, tan capaz de dejar padre, madre, hijo, abuelo, no es que los dejes abandonados y más nunca les regales una arepita y estés pendiente de su salud. Es que te desprenda y que metas a Dios en primer lugar en tu vida, para que puedas amar a tu padre y puedas amar al prójimo. Dice la palabra, el que no ama al prójimo al cual ve, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ve? Una persona que quiere estar segura de la vida eterna, ama a su prójimo, ama a Dios. ¿Saben? Yo he tenido la sensación, la certeza, yo he vivido la experiencia, el gozo. Óyeme bien, yo he vivido el gozo de sentir la salvación. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo te invito de sentir. ¿Sabe qué dice la palabra? Por allá en Romanos capítulo 8, creo que verso 4 o 6. Dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo he sentido eso. Gloria al Señor. Yo he sentido que mi espíritu dice, eres un hijo de Dios. Aleluya. Eso es estar seguro de la salvación. Mira, es algo sobrenatural. Yo lo he sentido. Yo he sentido que Dios, a través de mi espíritu y de su Espíritu Santo en mí, me dice, eres un hijo de Dios. Eso es hermoso. Y ese es el gran temor que tenemos. Eso es lo que escuchamos de muchos jóvenes, de muchos hermanos que dicen, no siento nada. Pero ¿saben por qué no sentimos a veces la salvación? Y si eres algo, el Espíritu Santo es el sello en tu vida. Pero ¿saben por qué no la sientes? Porque tienes que escuchar a Juan y decir, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando uno obedece los mandamientos, cuando uno experimenta el amor de Dios en tu vida, cuando uno es obediente
a los principios, a los preceptos de Dios, uno siente la salvación, uno siente la vida eterna, uno siente que le pertenece a Cristo, uno siente que es propiedad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Gloria a Dios. Dile, Señor, yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir eso. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que le reveles a mi espíritu que es hijo de Dios. Aleluya. Pero no solo eso, también es la necesidad de guardar los mandamientos. Esas cosas que escribió Juan, que le está recordando a la iglesia, él está diciendo, estas cosas se las he escrito no para que las engaveten, se las he escrito para que aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, ya tú fuiste salvo, ya eres hijo de Dios, ya eres salvo por la sangre de Cristo. Y entonces él te dice, si ya te la escribo a ti, dice, para que sepáis, no para que tal vez sepas, no con duda, te dice, para que sepáis, para que estés seguro que tenéis vida eterna. La vida eterna se experimenta, la vida eterna se siente, la vida eterna es una realidad en la vida del creyente. La vida la podemos experimentar, pero a veces pasamos años y decimos, bueno, experimentaré la vida eterna cuando ya esté con Cristo. ¿Saben qué ocurre? Para que estemos claros, ahorita somos justificados, fuimos justificados, ¿verdad? Pero no hemos sido glorificados. Quiero, iglesia, que estén claros en eso, no hemos sido glorificados. ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando estemos en la presencia del Padre. Ahí es la glorificación. Ok. La necesidad de guardar los mandamientos. Mira la misma carta. Mira qué banquete te vas a dar en tu casa toda esta semana. La misma carta, primera de Juan. Mira, te trae algunos versículos nada más. La primera carta, el capítulo 2, los versos 3 al 5. Mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que tenemos la vida eterna, que le conocemos, que somos hijos de Él, que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mira qué maravilloso, te resalto eso. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso experimentamos la vida eterna, te quiere decir la palabra. Por eso tú dices, yo soy tuyo, Cristo, porque yo siento eso. Yo he guardado tu palabra. Yo soy experimentado verdaderamente el amor tuyo. Ese amor me ha perfeccionado. Entonces puedo decir hoy en día que soy un hijo de Dios. Hermano, tú llegaste a Cristo para vivir y experimentar la vida eterna. Tú llegaste a Cristo para disfrutar de la vida eterna. Dice, pero aparte de la necesidad de guardar los mandamientos, también la realidad. Te estoy dando una abreboca nada más de la carta. Yo estoy seguro que vas a salir corriendo a planificar tu semana y darte un banquete con la primera carta de Juan. Y te va a llevar a la segunda y a la tercera, que no son menos poderosas que esta. Mira, la realidad del nuevo nacimiento, eso lo vamos a encontrar por allá en el capítulo 5, del verso 1 al 4 de la misma carta primera de Juan. Mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ya eres salvo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Yo tengo que experimentar el nuevo nacimiento. Los hermanos que ayer bajaron a las aguas experimentaron un nuevo nacimiento, lo han experimentado. Están viendo que sus vidas están siendo transformadas. Están viendo que el vacío que antes había en su corazón ha sido lleno por la presencia del Espíritu Santo. Ya están experimentando la vida eterna. Hermanos, es urgente
Mira lo que sigue diciendo la palabra. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, aquellos que han depositado su fe en Jesús como el Hijo de Dios, aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Ese soy yo. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Y el que no lo ha recibido, es urgente. Es necesario para que experimentes la vida eterna. Por gracia soy salvo, dice la palabra, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. No, yo hice, yo ayudo, yo contribuyo, yo regalo todo a los pobres. No, no es por obra, es por gracia. Es por gracia, es por fe. Hermanos, y por último dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. La voluntad de Dios en cada creyente es que tenga la certeza personal sobre la vida eterna. Sabes, tu vida va a cambiar cuando esto te sea revelado a tu corazón. Y es tan poderoso cuando vives la vida eterna que quieres agradarle a Dios. Es tan poderoso cuando experimentas la vida eterna en tu vida, la salvación, que quieres aborrecer, apartarte del pecado. Ya no quieres pecar más. Por eso Juan, vas a encontrar allí, mira, versículos como esto: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Resalté unos cuantos en mi Biblia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira, todos sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Te leo más: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te leo mucho más. Mira cuánta palabra hay aquí, cuántos mandamientos. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Te leo un poquito más. Yo resalté muchos. Mira lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. Tengo muchos, pero estoy seguro que allá en tu lugar secreto con el Señor te va a revelar todos esos mandamientos. Allí está la instrucción que Juan le da a la iglesia que estaba en conflicto, que tenía problemas, que dudaba de su salvación. Y él le dice: le escribo esto para que recuerdes que tienes vida eterna. Yo hoy te vine a predicar esto para que recuerdes que tienes vida eterna. Recuérdalo, tienes vida eterna. Ya quiero concluir. Mira las implicaciones de la vida eterna. La salvación es un regalo presente. Es presente. No es que hay personas que todavía están esperando la salvación cuando Cristo se los lleve de cualquier forma, por muerte natural, por enfermedad, por arrebatamiento. Ay, yo voy a ser salvo, pastor, cuando esté allá. Yo confío en... No. Yo te vine a dar la buena noticia de que no tenemos que esperar a morir para saber que tenemos la vida eterna y que somos salvos. Desde la vida eterna comienza desde el mismo momento que de manera valiente dijiste: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Desde ese día eres eterno. Desde ese día eres salvo. Ya estás disfrutando de la vida eterna. Ya somos eternos. Ya Cristo nos escogió, nos predestinó para la vida eterna. Nos predestinó para la salvación. Hermanos, la seguridad se basa en la fe, no en tus obras. Nuestra confianza no está en nuestras obras o méritos. Nuestra confianza está en Cristo Jesús, en su perfecta voluntad, en su perfecta obra que hizo por nosotros. El conocimiento de la vida eterna es posible. Yo quiero decirte que Juan no dice para que sepáis quizás, ni tampoco dice para que seáis tal vez. No, él dice para que sepáis que tenéis vida eterna, con seguridad, un conocimiento real.
No es una historia, no es una fábula, es una realidad para que tengáis vida eterna. Hermano, examina tu fe, examina tu fe. ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Si es así, puedes confiar y tener la plena seguridad de que tienes vida eterna, de que esta promesa es una realidad en tu vida, de que ya estás disfrutando de la vida eterna con Cristo. Pero Pablo, por allá en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 1, dice: y sabemos que los que han creído en Jesús de Nazaret ya no tienen ninguna condenación. Ya no somos condenados, fuimos justificados. Pero Pablo sigue diciendo: a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si hoy estás viviendo conforme a tu carne, a los deseos de tu carne, aquí en esa palabra que Juan le explica a la iglesia en esa primera carta, vas a encontrar las herramientas para que el Espíritu Santo te convenza de que tienes vida eterna y que desde ya la estás disfrutando. Ese gozo que sientes es la vida eterna que Dios te ha regalado. Hermanos, pero sabes, la seguridad de mi salvación no es una licencia para pecar. Yo soy salvo y Dios siempre me va a perdonar. Pues Dios no te dio la salvación para que lleves una vida pasiva, sino para que te enamores más de Él. Dios no te trajo a sus pies para que te conformes con la salvación. Él te trajo para un compromiso más profundo. Él te trajo a Dios para vivir para su gloria, para adorarle, para honrarle, para cumplir sus mandamientos, para amarlo sobre todas las cosas, para expresarle el amor a tu prójimo, para expandir el reino de Dios. Él no te trajo para sellarte, para hacerte salvo, ni para que lleves una vida pasiva. Él te trajo para que le adores. Y cuando tú eres obediente a la palabra, le estás adorando. Cuando tú eres obediente al llamado de Dios dentro y fuera de tu iglesia, estás adorando, estás disfrutando. Cada día se hace más real poder experimentar la vida eterna en tus sentimientos, en tus emociones, en tu corazón, en tu mente. Hermanos, ahora sí quiero concluir, pero yo quiero concluir poniéndonos de pies y agradeciendo a Dios de